Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Chile es un país que envejece. Según los últimos resultados del censo, el 14% de la población tiene 65 años o más. Otra forma de verlo es que cada 100 personas de 14 años o menos hay 79 personas de 65 años o más. La expectativa de vida ha aumentado, pero la calidad de vida en la vejez no siempre acompaña este aumento. Este año se cumple una década desde la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que obliga a los estados a asegurar dignidad, autonomía y participación. Sin embargo, aunque Chile lo ratificó en 2017, los avances han sido lentos. La vejez no es el problema es vivirlo en un país que aún no garantiza condiciones dignas para todas las etapas de la vida. El viejismo o edadismo sigue presente, limitando oportunidades y derechos, y el cuidado, reconocido recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano autónomo, es parte clave de esta conversación. Hoy queremos reflexionar sobre qué significa envejecer con dignidad, qué barreras existen y cómo construir un país que garantice derechos en todas las edades. Y para eso estamos con Agnieszka Bosanic, psicogerontóloga y creadora de la Fundación Geroactivismo, que vela por los derechos humanos de las personas mayores. Bienvenida. Hola Luna, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por participar. Y bueno, antes de comenzar, les invitamos a quienes nos escuchan o nos están viendo a seguir nuestras redes sociales para así no perderse ningún episodio de La Informante y mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres y sus derechos y los derechos humanos en general. Entonces, para partir, quería preguntarte si pudieras describir en términos generales cómo es envejecer hoy en Chile, como qué palabras usarías y por qué, y también si percibes diferencia entre lo que viven mujeres y hombres mayores. Sí, bueno, lamentablemente, y eso como lo podemos ver en la cotidianidad, envejecer en Chile no es un país para envejecer. Partamos por ahí. A pesar de todo lo que tú comentaste al comienzo, de que este año se cumplen 10 años de la convención, de que han existido avances, son muy lentos e insuficientes para un Chile que ya está envejecido, que para el año 2050 será el país más envejecido del Cono Sur. Por lo tanto, ya estamos actuando tarde, estamos llegando tarde a todos aquellos avances que podamos hacer en relación a los derechos humanos de las personas mayores, en diferentes ámbitos, en vivienda, en transporte, en general. Y si me preguntas si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, sí. Las mujeres tenemos doble discriminación cuando son mujeres y mayores. Ahí ya después también se entrecruzan otras variables de otros subgrupos. Si eres una persona indígena, pueblo originario, afrodescendiente, de la comunidad LGTBIQA+, etcétera, ¿cierto? Entonces, las mujeres siempre estamos luchando con toda esta discriminación, toda esta carga. Y a pesar de que somos más longevas hoy en Chile, tenemos peor salud. Por las tareas de cuidado y las tareas domésticas existen enfermedades asociadas a este tipo de tareas. Y datos lo avalan, ¿no? No es como que a mí se me ocurra. Diferentes encuestas en Chile hablan de la discriminación, por ejemplo, en dispositivos sanitarios, hospitales, clínicas, en donde ambos grupos sienten la discriminación, pero las mujeres es siempre más, un 12% más de discriminación en el contexto hospitalario, por ejemplo. Y aparte en esto que señalas de que las mujeres tienen las tareas de cuidado a lo largo de su vida, eso también afecta en el plano económico al momento de llegar de los 60 años hacia arriba, o sea, las pensiones también. Claro, las pensiones tenemos que verlo, ¿cierto? Las mujeres reciben pensiones que son mucho más bajas en comparación con sus pares masculinos. Y no solo más bajas, sino que también existen más lagunas. Por lo mismo que dices tú, mujeres que han tenido que dedicarse por largos periodos a cuidados de no solo su descendencia, sino que también muchas veces padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, ¿cierto?
porque esa es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que las Claro. mujeres las que tenemos que hacernos cargo, y hoy en día sabemos que en Chile la población de cuidadoras tiene promedio 55 o más años, o sea, son mujeres que ya, muchas de ellas son mujeres mayores, y lamentablemente muchas veces las políticas públicas sí se hacen con enfoque de género, pero no se hacen con un enfoque de género gerontológico. Ah, ya, ok, falta como esa perspectiva además. Entonces, más que poder definir a la población de personas mayores, lo que caracteriza a nuestro país es que el país no está preparado para las personas mayores. No hay algo ahí como em, cómo es envejecer hoy en día en Chile. Hay distintas realidades, ¿cierto? Completamente diferentes realidades. Podemos hablar de lo que es el viejismo estructural. El viejismo tiene que ver con toda la discriminación por motivos de edad hacia personas mayores. Y cuando hablamos de estructural, quiere decir que nuestro sistema en Chile discrimina a las personas en diferentes niveles, tanto de forma explícita como de forma implícita. O sea, no hay que ir tan lejos. Hay leyes que discriminan a las personas mayores. O sea, hay una ley que permite, por ejemplo, pagar menos a personas mayores y a jóvenes. Un 25% menos del sueldo. Y claro, dicen que es para Como fomentar el trabajo de estas dos poblaciones históricamente discriminadas, pero es una visión bastante adultocéntrica, ¿no? Y por supuesto que sabemos quién se va a aprovechar de ese tipo de leyes. Entonces, desde ahí hasta lo cotidiano de la misma sociedad que discrimina a las personas mayores, presentándolas desde los estereotipos, los medios de comunicación, que son todas enfermas, que son todas pasivas, que son una carga para nuestra economía, cuando es todo lo contrario. Las tareas de cuidado y domésticas que realizan principalmente mujeres mayores y el trabajo informal que principalmente hacen hombres mayores, es digamos, la actividad económica que deja más dinero a nuestra economía chilena, solo que es muy invisibilizado, claro. ¿Cierto? Entonces, claramente la gente envejece diferente, hay que observar los determinantes sociales, no es lo mismo ser hombre que mujer, que es lo que partimos diciendo, pero no es lo mismo vivir en una zona urbana que rural, Santiago, Viña del Mar, Aysén, ¿cierto? Haber estudiado hasta octavo, haber estudiado una carrera universitaria, tener ingresos para comer una comida sana. Todo eso impacta en cómo vas a llegar tú cuando seas mayor. Por lo tanto, hoy vemos personas mayores con alta carga de enfermedad porque las trayectorias vitales de esas personas vienen con todos estos huecos, estas falencias. Por lo mismo es fundamental avanzar hacia eso, ¿no? De que las políticas también, además de que tengan este enfoque de género y gerontológico, de curso de vida. Claro, no solo que lleguen como a la población, sino que lo piensen como en una trayectoria a largo plazo, claro. Y te quería preguntar, tú eres presidenta de Geroactivismo, entonces quería preguntarte sobre qué significa el geroactivismo y cuál es la razón de impulsar esto aquí en Chile también. Sí, el geroactivismo yo lo propuse en el 2015, ya llevamos 10 años de activismo en esto, para la promoción de los derechos humanos de las personas mayores. Todo nació cuando fui a hacer mi máster en psicogerontología a la Universidad de Barcelona, por supuesto con beca Chile, porque si no es imposible, y ahí conozco el concepto de edadismo, que es la discriminación por motivos de edad en general. Me empiezo a interesar acerca de este tema y se me hace tan evidente que Chile es un país viejista que discrimina a las personas mayores. Y así es como se empieza a fraguar esta idea de proponer un movimiento que promueva una visión realista, porque no podemos desconocer que existe dependencia, existe enfermedad, está asociado al envejecimiento. No todas las personas, pero sí hay mayor probabilidad que a medida que uno tiene más años, la probabilidad de enfermedades sube. Pero también existen otras vejeces, ¿no? Vejeces activas, queriendo ser muy propositivas en sus espacios. Si nos ponemos a pensar en el porcentaje de lideresas y líderes de organizaciones comunitarias
son en mayoría personas mayores y en mayoría mujeres mayores. Por lo tanto, cuando hoy dicen el futuro de Chile son las niñeces, es todo lo contrario. El futuro de Chile son las mujeres mayores. Por lo tanto, estos espacios lo agradezco mucho porque hay que concientizar en eso, de que tú y yo estamos envejeciendo, todas las personas que nos vayan a escuchar, y que hay que empezar a hablar de temáticas que a veces son incómodas, pero que son muy necesarias. Por ejemplo, la menopausia, ¿cierto? Y a medida que las tasas de natalidad han bajado, ¿cierto? Porque las mujeres estamos dentro de la fuerza laboral, que no hay garantías desde el Estado, ¿cierto? Para que seamos madres. Cada vez chuteamos más eso y empiezan a aparecer más embarazos geriátricos, que se le llama. Entonces, existimos muchas mujeres que estamos criando niñeces, estamos en la fuerza laboral y que estamos en la perimenopausia y estamos en la menopausia. Entonces, fundamental pensar una ley de conciliación de esto, ¿no? Que no es que te llegó la menopausia o no es que tengas síntomas de perimenopausia. Es algo que es biológico, cambia tu cerebro, porque van cambiando las hormonas. Por lo tanto, hay un impacto directo a nuestra calidad de vida, ¿cierto? Pensar en que las matronas también puedan, por ejemplo, recetar hormonas, ¿cierto? Para que más mujeres puedan acceder a este tipo de tratamiento que está demostrado que es seguro, no para todas, por supuesto, pero para la mayoría, para el tema de la osteoporosis, ¿cierto? En fin, hay una infinidad de temas como salud sexual no reproductiva, ¿sí? Pensar que las hombres mayores, mujeres mayores, tienen deseo sexual. O sea, hay encuestas que lo dicen, el 66% de hombres y mujeres mayores están interesadas en la sexualidad. Y siempre es un tabú. Entonces, desde ahí nace geroactivismo de querer mostrar todas estas imágenes, que hay tantas vejeces como trayectorias vitales en este mundo, y sin duda incidir en las políticas públicas que tengan que ver con el envejecimiento chileno. Ujú. Sí, ahí tú lo adelantabas un poco antes de estos estereotipos que hay asociados a las personas mayores, de que siempre son personas que son dependientes, que requieren de cuidado, que se les ve como un poco de incluso infantilizando también a las vejeces. Entonces, aquí queríamos entregar un dato que la sexta encuesta de calidad de vida en la vejez muestra que un 73% de las personas mayores se siente satisfecha con su vida, lo que igual rompe un poco la idea de que envejecer es sinónimo de deterioro y de descontento, y tú decías que eso igual es como un estereotipo o quizá un mito en torno a la vejez, y quería preguntarte si hay otros mitos en torno a la vejez que crees que sea importante como derribar para tener estas conversaciones sobre envejecer también. Sin duda. Hay muchos estereotipos que tienen que ver con la personalidad de las personas mayores, que todos son cascarrabia, que todos son tacaños, y sin duda los hay. Hay personas mayores que son simpáticas, que son pesadas, que son tacaños, que son cascarrabias. Existe. Lo importante es no categorizar o no generalizar estas cualidades a toda la población de personas mayores. O pensar que todas las personas mayores tienen mala memoria, ¿ya? Asociar el envejecimiento con perder memoria, ¿ya? Importante destacar que si empiezan a existir problemas de memoria, hay algo que está sucediendo, un envejecimiento patológico. Si bien cambia la cognición a medida que vamos envejeciendo, no tiene que ver con perder la pensión o perder el carnet. Sí hay olvidos de cosas más inmediatas, pero no son tan constantes ni tan profundos. A cualquiera le puede pasar. Que a cualquiera le puede pasar cuando estamos estresados, full pega, no ponemos atención a las cosas y se nos pierde. ¿Ya? Entonces, atención con eso, quienes nos estén escuchando, de si empiezan a ver que su padre o madre tienen problemas constantes de memoria, algo está sucediendo, de importante llevarlos a un geriatra para ver qué está sucediendo a nivel cognitivo. Otro mito que se suele
presentar mucho tiene que ver con la depresión, ¿no? Que las personas mayores son depresivas, que quieren quedarse en casa. Y la población de personas mayores hoy en Chile, la encuesta lo dice, no son las más depresivas. Igual tiene que ver con un componente de subdiagnóstico, porque profesionales de la salud no están capacitados lamentablemente para la pesquisa precoz de síntomas depresivos. Pero, como tú lo decías, el 73% de las personas mayores está satisfecha con su vida. Si nos ponemos a ver otras encuestas en Chile y a nivel mundial, es la población que más reporta felicidad, aunque ese concepto igual es un poco complicado, pero bueno, digamos son más felices. Hay una curva, ¿cierto? Por lo tanto, sí, por un lado decimos hay bajas pensiones y hay que seguir avanzando en las reformas de pensiones que hoy día estamos un paso más allá, pero nos falta mucho, ¿sí? Pensémoslo como un primer paso, pero también pensar otras políticas que no tengan que ver solo con lo económico, que no tengan que ver con solo la salud, sino que también la participación social y comunitaria de las personas mayores, porque el 86% de las personas mayores son autovalentes. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedamos solo en políticas que tengan que ver con enfermedades, claro, y sin duda es lo que necesitamos. Sistema de cuidado excelente, que existan estas casas comunitarias, pero el Sistema Nacional de Cuidado también tiene el componente de autocuidado, ¿ya? Y en una primera etapa, por supuesto que tenemos que hacernos cargo de las personas dependientes, en situación de dependencia leve, moderada, severa, porque lo necesitan. Pero tenemos que también transitar hacia justamente romper con esta idea de que el envejecimiento es sinónimo de dependencia y enfermedad, y también ir promoviendo la idea de que las personas mayores en su mayoría son autovalentes e independientes. Uh-huh. Sí, aquí también para aportar a la conversación respecto a esto de la necesidad de espacios comunitarios, de la interacción social en las personas mayores, los hogares unipersonales en personas mayores han aumentado más de un 20%, es el 21,8%, y la soledad es un factor que impacta en la salud física y mental. Entonces, claro, en esto de los cuidados quizás no es solo lo que mencionas tú de salud o de... obviamente es prioridad a las personas dependientes, pero también hay que pensarlo de una forma más comunitaria. ¿Y tú cómo evalúas las políticas públicas que hay en torno a las personas mayores en este sentido? Por ejemplo, en la interacción social, en el que haya clubes de adultos mayores, en el que haya actividades para las personas mayores. ¿Cómo lo evalúas tú en ese sentido? ¿Cómo se aborda el tema de la soledad en personas mayores? Sí, empezaba diciendo la soledad es un fenómeno que impacta a todos los grupos etarios. Quizás se hace un poco más evidente en las personas mayores porque justamente por el viejismo que existe, generalmente se ven más aisladas, ¿cierto? Transportes públicos que no son inclusivos. O sea, yo lo pienso en donde vivo, en la quinta región, ¿no? Y no sé, yo vivo en Viña del Mar, pero por ejemplo pensemos en Valparaíso, todos los cerros que tiene. O lo mismo Viña del Mar, los cerros que tenemos en Viña del Mar, llega un punto del día en que no pasan más micros. Entonces, una persona mayor que no tiene auto, que no tiene dinero para tener auto ni para pagar gasolina, su único medio de transporte es el transporte público y a una hora no pasa. Ya esa persona se queda en su casa. O el entorno que no sea amigable, que existan hoyos, piedras, que en verano no exista un toldo. Todo eso hace que la gente mayor se quede en su casa. Por lo tanto se aísla, por lo tanto hay mayor percepción de soledad. Entonces cuando hablamos de soledad no tiene que ver solo con familias que dejan a las personas mayores a su suerte, ¿cierto? Tiene que ver también con nuestro país, que no es un lugar amigable para cuando se es mayor, ¿cierto? Entonces, hay que avanzar hacia allá. Existen avances, pero como digo, son insuficientes porque nuestros mismos parlamentarios y parlamentarias no tienen esta visión. Tienen una visión muy paternalista y muy condescendiente, como lo decías tú anteriormente. Y también mucho de este asistencialismo vertical, de la caridad, de proponer a personas mayores como objetos de caridad, no como sujetos de derecho, que es lo que avala la Convención. Entonces, sí, hemos ido avanzando, pero muy, muy lento
tomando en cuenta que cada vez son más personas mayores y ese fenómeno ya está. No tenemos que dejar de hablar de Chile está envejeciendo. No, Chile es un país envejecido y en 2050 será el más envejecido de toda América Latina. Uh-huh. Y justo mencionabas la convención, entonces, ¿tú cómo evalúas esa implementación de la convención en Chile en cuanto a políticas públicas? Sabemos que ahora está siendo discutido un proyecto de ley de envejecimiento positivo, entonces, ¿cómo crees tú si se ha podido implementar lo que plantea la convención o estamos al debe, estamos en algunos avances? ¿Cómo lo ves tú? Sí, como bien dices tú, volvió al Senado este proyecto de envejecimiento activo, pero ha sido muy costoso que avance. Hay falta de voluntad política para discutir temas de esta envergadura, lo que nos lleva, lo que tenemos que hacer para un Chile envejecido. Bueno, sí, volvió al Senado, pero tiene que volver a discutirse, entonces no es algo rápido que vaya a verse. Y claro, la implementación de la convención tampoco es tan patente. Las mismas personas mayores se sienten discriminadas por motivos de edad. Cerca del 80%, hay encuestas que dicen en Chile que el 80% de las personas mayores se siente una carga. ¿Sí? Y sabemos que hay múltiples estudios internacionales que hablan de esta sensación de soledad, esta sensación de carga, ¿cierto? Este viejismo, esta sensación de ser discriminado, te lleva a ideas suicidas. ¿Ya? Entonces, puede ser que muchos de estos eventos de personas mayores, ¿cierto?, suicidándose porque se sienten una carga, tengan que ver con esta discriminación estructural de la que son parte, de no ven un futuro, mejor me mato, ¿no? Entonces, por eso cuando digo que van a haber conversaciones, debates incómodos, tenemos que darlos. El debate de la eutanasia, por ejemplo. ¿Cuántas personas mayores viviendo con demencia, por ejemplo? ¿Cierto? En donde pierden su autonomía, sus capacidades cognitivas, y que no solamente afecta a esa persona con demencia, sino que a las familias cuidadoras, ¿sí? Las personas con demencia tienen sobrevida 10, 15 años, hasta que se apagan porque su propio cerebro olvida cómo respirar, olvida cómo comer. Y es muy desgastante para la familia. Existen duelos anticipados porque vas viendo cómo tu familiar no va siendo la misma persona. Entonces la ley de eutanasia es fundamental de dar el debate. Y no tiene que ver con la Iglesia Católica, lo mismo que el debate del aborto, ¿cierto? No tiene que ver con valores católicos ni nada. Tiene que ver con la autonomía de las personas de decidir cuál va a ser su destino. ¿Cómo quiero yo terminar los últimos días? ¿En una cama, con una sonda, siendo cuidado por mi hijo o mi hija, cambiándome los pañales? ¿O en realidad poder elegir yo cuándo y cómo me quiero ir de este plano, ¿no? Entonces, falta mucho para poder decir que vivimos en un país que es amigable con las personas mayores y espero que cuando yo sea mayor, en unos 20 años más, cuando sea parte, ¿cierto?, 60 o más años, Chile sea diferente. Espero realmente que sea un Chile en el cual la gente pueda envejecer de otra forma. Uh-huh. Mencionabas, Agnieszka, sobre estos debates incómodos que hay que dar. Y quería preguntarte si tú ves que en el debate público, o bueno, este año, por ejemplo, también que hay candidaturas presidenciales, si es parte del debate o de los discursos, de las propuestas, las personas mayores son parte del debate o no son parte, y por qué no lo son si es que no está siendo discutido este tema, siendo que el diagnóstico está hecho, o sea, somos un país envejecido. ¿Tú crees que está siendo parte de la conversación? Sí, digamos, hay una candidata a la que yo le he escuchado como hablar del tema, pero también nuevamente desde la salud, desde la propuesta de aumentar en la atención primaria, profesionales médicos de la geriatría, reumatología, que sin duda se necesita. Y por eso digo,
que es un sentir ciudadano, ¿cierto? Que se necesita mejorar la salud, se necesita mejorar la seguridad, la economía. Pero también tenemos que ir a otras temáticas. Por ejemplo, el tema de la vivienda. ¿Sí? Sabemos por un lado que está los establecimientos de larga estadía, alias asilos de ancianos, residencias, ¿cierto? Que están los públicos, que son muy pocos. En mi región existe uno público. Muchos privados, que muchas veces termina siendo un negociado, claro, el cual puede pedir lo que se les antoje. Y los clandestinos, ¿cierto? Una ley de establecimiento de larga estadía, en donde basta de que sea un negociado, de que se negocie con la premura de familias que no tienen cómo cuidar, que no tienen la capacitación para cuidar. Y también, eso es para personas con dependencia, pero también pensemos otros sistemas comunitarios de vivienda, los cohousing, que se llaman en España y en Europa, que se han visto que tienen una muy buena recepción por parte de usuarios y usuarias, una política pública comunitaria muy buena, en donde generalmente mujeres mayores que se juntan para habitar en conjunto, ¿cierto? Por tema práctico de economía, por tema de cuidados y de acompañarse, ¿cierto? De que finalmente la soledad que estábamos comentando anteriormente. Entonces, de transporte, ¿cierto? En mi región se está haciendo la nueva licitación de transporte, pero vendrá con un enfoque gerontológico en donde no sea solo que sean buses más tecnológicos, sino que también una capacitación a choferes, a las y los choferes que puedan existir, de un trato más inclusivo con personas mayores. Entonces, todas esas podemos pensarlo en todo y cada uno de los ámbitos que tenemos en los ministerios hoy día en nuestro país. La seguridad, sabemos que las personas mayores son las que más ven televisión, ¿ya? Sí. Por lo tanto, sabemos que la televisión usa mucho el tema de la delincuencia, y por eso subió la percepción de inseguridad en nuestro país. No porque tengamos más delitos consumados, sino que por los mismos medios de comunicación hacen ese efecto, sobre todo en personas mayores, que es en su casa. ¿Sí? Entonces, hay tanto por donde trabajar, Luna. Sí, falta harto. Falta ahí debate. Entonces, por lo que comentas, en general el debate está en torno a la salud. A la salud y bueno, igual obviamente el tema de pensiones siempre es parte del debate, pero claro, hay que ampliarlo a otros ámbitos, que pueden ser todos los ámbitos, como señalas tú. Aquí quería pasar, igual, esto tiene que ver con salud, pero no exclusivamente, sino que el tema de cuidados, que igual tú lo adelantabas un poco y que lo adelantaba en el contexto, que hace una semana el cuidado ha sido reconocido como un derecho humano autónomo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también, bueno, en los últimos años ha habido mucho debate en torno al cuidado. En Chile también estamos a la espera de un sistema nacional de cuidados. Entonces, quería preguntarte cómo debería abordarse el tema de los cuidados en Chile para garantizar la autonomía y la dignidad de las personas mayores. Claro, justamente existe el tema de los establecimientos de larga estadía, que ya lo habíamos cuidado, ¿no? Pero que sabemos muy bien que las personas con dependencia que viven en este tipo de recintos no se promueve su autonomía, ¿sí? Muchas veces, y no porque no quieran las cuidadoras, que convengamos, en su mayoría mujeres, sí, muy mal pagadas, con muy poca capacitación. Entonces, por eso una ley de establecimiento de larga estadía, ¿no? Que de alguna forma obligue a estos mismos establecimientos a que sus cuidadoras estén mejor pagadas, que estén capacitadas para, o que existan profesionales mínimos de cuidado a estas personas mayores. Actualmente, médico, enfermera, creo que kinesiólogo, pero no todos los establecimientos de larga estadía tienen psicólogos, por ejemplo, ¿cierto? Y sabemos que aunque sean personas mayores, también tienen problemas de salud mental, por lo tanto es importante también transitar hacia allá.
Y así, de cuidados hay muchas temáticas. El tema y fundamental de comentarlo quizás en este espacio del autoplacer, ¿cierto? Y ahí que va como del autocuidado, ¿no? Como ya de mujeres mayores que son independientes y autónomas y que muchas veces, por todas estas ideas de amor romántico, ¿cierto? La misma sociedad, la misma familia diciendo, no, mamá, ¿cómo se te ocurre? Mujeres viudas. No, ya no estás en edad de estar buscando un hombre. pololo. Claro, y se ve que hay una población bastante grande de mujeres mayores queriendo rehacer su vida, pero muchas otras traumadas, ¿cierto? De que vivieron violencia en el matrimonio, violaciones dentro del matrimonio, por lo tanto no quieren saber nada. Perfecto, ¿ya? Pero sepamos que la salud sexual es salud integral. Por lo tanto, el autoplacer no solamente tiene que ver con pasarla bien, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con, por ejemplo, ejercicios a nivel pélvico para la incontinencia urinaria. ¿Ya? Y hoy en Chile, no recuerdo bien, pero entre el 20 y el 30% de mujeres mayores tienen incontinencia. Por lo tanto, hay orgasmos, autoplacer, tiene que ver con salud pélvica para el futuro, ¿cierto? Claro. Para no estar usando... Porque no es solamente la vergüenza de usar un pañal, sino que también tiene que ver con la economía. Entonces, tenemos que hacer medicina preventiva. No puede ser que cuando llegue recién nos estamos preocupando, sino que si podemos prever el no usar pañales, la economía, bueno, hay autoplacer para todas las edades. Está todo ligado. Hemos conversado harto respecto a, más que nada, políticas públicas, entonces quería preguntarte en los como últimos minutos que nos quedan, más desde qué podemos hacer como sociedad para informarnos sobre personas mayores, sobre sus vidas, cómo podemos hacer para también ser una sociedad más amigable con las personas mayores. No solo que venga desde el Estado, me refiero, sino como Claro. personas comunes y corrientes, de qué forma podemos ser partícipes también de eso. Uh-huh. Bueno, partir diciendo que todas y todes envejecemos. Un día vivido es un día envejecido. Por lo tanto, si tenemos el privilegio de llegar a ser 60, una persona de 60 más, tenemos que tomarlo así. Como un privilegio. Como un privilegio, porque habla muy bien de los países que sean longevos. Porque las políticas públicas en salud, las políticas públicas en educación, etcétera, han sido exitosas. Entonces, que los ciudadanos y ciudadanas seamos envejecidos y longevos, quiere decir que lo está haciendo bien el país. Ya no hay enfermedades contagiosas, en fin. Entonces, todos estos temas de envejecimiento nos atañen a todas, a todos, a todes. ¿Sí? Porque todas y todos vamos a llegar allí. Eso de entenderlo de entrada. Entonces, no es ajeno. Ya no es como cuando yo sea viejo. No. Porque como decíamos, salud preventiva, ¿cierto? ¿Qué tanto me cuido yo? O sea, que también eso, como decíamos, bueno, dejando de lado las políticas públicas, por supuesto, si no hay una comuna que sea amigable para yo ir a hacer ejercicio, ¿cierto? Difícil. Pero dentro de lo que podamos hacer, creo que tiene que ver con los estereotipos, ¿sí? De entender que no todas las personas mayores son iguales, que vamos a estar allí, empatizar con eso también, ¿cierto? Dejar de decir abuelito, abuelita, viejito, viejita, ¿sí? Porque sepamos que no todas las personas mayores son abuelos o abuelas, ni todos los abuelos y abuelas son personas mayores. Entonces, nombrarlos con su categoría social sin saber si de verdad tiene nietos o nietas, mejor a decir persona mayor, que dentro de la convención se señala, o bien preguntar con mucho respeto el nombre y tratar a la persona con su nombre, ¿cierto? Eso es algo importante que podemos como sociedad ir avanzando en la comunicación responsable hacia las personas mayores. Sobre todo los medios, que en algún momento en pandemia como fundación hicimos un manual, que lo pueden buscar, está de forma gratuita en Google, escribir sin edadismo, escribir con geroactivismo,
Y llegó un momento en que logramos que muchos periodistas ya no dejaran de lado el adulto mayor, dejaran de lado el abuelito o la abuelita, pero al parecer llegó una nueva camada de periodistas que no están concientizados en el geroactivismo y volvieron con este uso más condescendiente y paternalista hacia las personas mayores. Claro, ahí creo que a veces se mezcla un poco el cariño que uno pueda tener o el respeto que uno pueda tener hacia las personas mayores con esta condescendencia y que el abuelito, la abuelita, y creo que ahí hace mucha falta, claro, de los medios de comunicación y también en el discurso público y político el hablar con los términos correctos, porque si no, claro, homogeneizamos a la población de personas mayores. Vamos ahora a la pregunta de cierre ya de este episodio del Informante, que al menos a mí se me pasó muy rápido. Y es una pregunta que le estamos haciendo a todas las invitadas en todos los episodios de esta temporada. Precisamente porque estamos en un año electoral, les preguntamos a todas si nos pueden decir en una frase qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile, en este caso para garantizar los derechos de las personas mayores, aunque igual... Bueno, a veces se han salido del tema y han dicho algo general, pero esa es la pregunta. ¿Qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile? Yo creo que no da igual quién sea presidente o presidenta de nuestro país. Desde mi visión es fundamental seguir conquistando más derechos, en mi caso para la población mayor y ojalá para mujeres mayores, por todo lo que hemos comentado en este capítulo. Y por lo tanto, entendiendo desde ahí, a la presidenta le diría que por favor pensara todos sus programas, que pensara todas sus propuestas con un enfoque de curso de vida. Que la gente no llega hasta los 59 años, que Chile es un país muy longevo, ya estamos en 85 años, por lo tanto tenemos que avanzar hacia allá, hacia que Chile sea un país en donde podamos envejecer con placer y podamos envejecer con dignidad. Y por lo mismo es importante darle este enfoque de curso de vida, entendiendo que lo que hacemos con las niñeces hoy va a ser las personas mayores del mañana. Súper. Muchas gracias. Estamos en El Informante con Agnieszka Bozanic de Geroactivismo. Ya cerrando el episodio, quería agradecerte por participar. En La Neta queríamos abordar este tema de las personas mayores, ya que bueno, anteriormente hicimos el de niñas y adolescentes y también se cruza con varios temas. Hemos hablado de cuidado, hemos hablado de participación política, de derecho sexual y reproductivo, entonces todo esto se va entrecruzando, así que te agradecemos mucho que puedas participar y darnos tu expertise igual en el área. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir a La Neta en nuestras redes sociales, no solo para estar atentas y atentos a nuestro podcast La Informante, sino también a nuestras notas, nuestras entrevistas, distintos contenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio. No sé si tú quieres decir algo de cierre o hacer un llamado a seguir las redes sociales. Sí, claro, nuestras redes sociales, nuestra página web www.geroactivismo.com y en el Instagram también, Facebook, en YouTube. Si bien no está muy actualizado, pero pueden encontrar material de forma gratuita. En pandemia estuvimos en cuanto medio por toda la crisis sanitaria que afectó a mayoritariamente a personas mayores. Así que invitarles a, si tuvieran alguna duda, alguna colaboración. También tenemos una patita en proyectos sociales. Últimamente han salido varios fondos públicos, así que estamos con hartas ganas de querer colaborar con otras organizaciones para seguir promoviendo el geroactivismo. Súper, entonces hay invitadas a seguir a Geroactivismo en redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.